Cordial saludo, tutor Leonel Moscote. Mi nombre es Jan Andrade, soy estudiante del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que vamos a hacer a continuación, o lo que voy a hacer a continuación personalmente, es mostrarle la investigación que como grupo colaborativo realizamos. Todo con base al tema principal que usted nos planteó, que es de la antigüedad a la era digital, la prevención de riesgos laborales. Todo esto basado en el contenido, que son los 7 ítems que usted nos estableció en la rúbrica de evaluación. Lo primero que vamos a hacer, generalizándole un poco acá para más adelante profundizarle, vamos a conocer lo que es la evolución histórica de la prevención de riesgos laborales en edades antiguas, medias, modernas y contemporáneas, los eventos históricos que marcaron cambios significativos en la seguridad laboral, las teorías administrativas y las influencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, las principales normas nacionales e internacionales de prevención de riesgos laborales, las buenas prácticas internacionales implementadas en países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Italia, y que podríamos extraer o traer de esas prácticas internacionales hacia Colombia. También vamos a conocer el papel de los empleadores, trabajadores, Estado y organismos internacionales, y por último, no menos importante, los desafíos y retos de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. Entonces nos pasamos directamente a la pregunta y es cómo ha evolucionado la prevención de riesgos laborales a lo largo de la historia. Para entender dónde estamos, hay que ver de dónde venimos, y cuando uno se remonta a las primeras civilizaciones, lo primero que encuentra es que la protección de los trabajadores prácticamente no existía. Por lo menos en la edad antigua, en el Egipto, hace más de 3000 años, ya habían algunas medidas básicas para los constructores de pirámides y los embalsadores. Pero ojo, eso no era por simple bondad, era porque necesitaban mantener viva la fuerza de trabajo. En la Edad Media, el cambio importante fueron los gremios. Esas asociaciones de artesanos comenzaron a establecer condiciones mínimas de trabajo, jornadas de descanso. Por primera vez, la protección de los trabajadores se volvió un asunto colectivo, aunque solo para quienes pertenecían al gremio, claro está. Pasamos entonces a la Edad Moderna, que trajo los primeros estudios científicos serios. Por lo menos Agrícola publicó en 1556 los primeros tratados sobre minería, descubriendo enfermedades pulmonares. Y Ramanici en 1700 describió más de 40 enfermedades asociadas a diferentes oficios. Es considerado el padre de la medicina laboral en la actualidad. Y llegamos por último a la edad contemporánea, que es donde ocurre todo. Llegó la revolución industrial, se dispararon los accidentes de trabajo, surgieron las primeras leyes modernas, nació la Organización Internacional de Trabajo, se creó la OSHA, y lo que hoy tenemos como ISO 45001, que es el estándar global que nos rige en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Es un camino larguísimo que vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Segunda pregunta: ¿qué eventos históricos han marcado cambios significativos en la seguridad laboral? Y aquí lo que vemos es que lamentablemente los grandes avances en prevención llegaron después de grandes tragedias. Tenemos en el primer hito el evento de Factory en 1983 en Reino Unido, que esta fue la primera ley laboral moderna en el mundo, que estableció que los niños menores de 9 años no podían trabajar, y se implementó la supervisión a través de inspectores de seguridad en plantas o en entornos de producción, para que se vigilara el tema de seguridad y salud en el trabajo. En 1970 nació la OSHA en Estados Unidos, que se convirtió en el modelo de inspección laboral para el mundo entero, incluyendo a Colombia. Y ya más cerca en el tiempo, los desastres, por lo menos de Bhopal en 1984 y Chernobyl en 1986, demostraron que cuando no hay controles adecuados, las consecuencias son catastróficas. Y en 2013, el colapso de Rana Plaza en Bangladesh, con más de 1100 muertos en una fábrica textil, le mostró al mundo los problemas de seguridad, de que no son solo para países desarrollados, sino para todos en general. Entonces, ahora pasamos a la tercera pregunta: ¿qué teorías administrativas han influido en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? La respuesta es muchísimo. La forma en que se administra una organización determina directamente cómo se trata el trabajador. Empezamos con Taylor, que en la administración científica, Taylor no estaba pensando en seguridad del trabajador, sino en la eficiencia, pero su estudio de tiempo y movimiento
la eliminación de esfuerzos innecesarios y su análisis de la fatiga humana son, sin saberlo, el antecedente directo de ergonomía e higiene industrial. Después viene lo que es el Tom Mayo, y aquí hay un cambio fundamental. Mayo decía que si un trabajador no rinde no es porque sea flojo, sino porque las condiciones de trabajo o del entorno no son favorables. Eso cambia todo. Si el problema es el entorno, la responsabilidad de mejorarlo es de la organización. También tenemos a Fayol desde la teoría clásica, ya incluía la seguridad como una de las funciones formales de la empresa. Sus 14 principios favorecen entornos de trabajo ordenados y estables que son la base de cualquier sistema operativo. Y finalmente, las tendencias modernas como Kaizen y su ciclo PHBA, que son hoy el fundamento de la ISO 45001. El empowerment convierte al trabajador en agente activo de la prevención, no en un simple receptor de normas. Pasamos entonces a las principales normas internacionales que regulan la prevención de riesgos laborales. A nivel internacional tenemos dos pilares fundamentales de la OIT: el convenio 155 que Colombia ratificó en la ley 378 de 1997 sobre la seguridad y salud en el trabajo, y el convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la ISO 45001, que es el estándar global, como anteriormente lo dije, de seguridad y salud en el trabajo, y la decisión 584 de la Comunidad Andina, que es la norma vigente para Colombia como país miembro. Ahora, en Colombia el panorama normativo es bastante robusto, digámoslo así. La base histórica es la ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional. Luego viene la ley 1562 del 2012, que es muy importante porque reformó todo el sistema de riesgos laborales y fue el que cambió el nombre de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, que es lo que conocemos hoy. Pero el gran compilado normativo es el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, y la resolución 0312 del 2019, que es la que define los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al nivel de riesgo y a su tamaño y al número de trabajadores. Una empresa de 10 trabajadores no tiene las mismas obligaciones que una de 500, y eso es lo que regula esta resolución. Entonces también tenemos hoy normas complementarias muy relevantes, como la resolución 2646 del 2008, que ya se actualizó ahora en el 2025, que trata sobre todo el tema de riesgos psicosociales. Entonces pasamos entonces a la pregunta 5. Buenas prácticas de SST a nivel internacional y su adaptación en Colombia. Entonces, buenas prácticas que implementó por lo menos Inglaterra. Inglaterra tiene el Hasty Aim Safety Exclusive, que es un modelo de prevención muy integral. Los diferenciadores es que la responsabilidad recae directamente sobre el empleador, quien tiene que demostrar que está gestionando activamente la seguridad. Además, tienen estrategias muy desarrolladas contra el acoso y la violencia laboral. Alemania, en su defecto, destaca por su rigurosidad normativa. Tiene inspecciones periódicas, integra la salud mental y la ergonomía en el sistema de gestión e invierte mucho en formación continua. Sus comités de empresas participan activamente en la supervisión de las condiciones laborales. Por lo menos en Estados Unidos, la OSHA tiene un sistema de normas muy claro, con capacitaciones obligatorias, y algo muy interesante, que usan estadísticas para enfocar las inspecciones en los sectores más peligrosos. En Italia implica un modelo tripartito: el Estado, los empleadores y los sindicatos. Diseñan juntos políticas de prevención. Entonces, ¿y qué podemos tomar para Colombia, digámoslo así? Varias cosas. La formación digital de Inglaterra y Alemania para llegar a zonas rurales. La gestión psicosocial de Alemania para un contexto donde el estrés laboral es creciente. Las inspecciones focalizadas del modelo OSHA. La participación colectiva del modelo italiano adaptado a nuestro COPAS, y la priorización de sectores críticos como construcción, transporte y agroindustria. Ahora vamos a ver qué papel cumplen los actores en la prevención de riesgos laborales, es decir, quién es responsable de la prevención. La respuesta aquí es todo, pero cada uno desde su rol específico, obviamente. Por lo menos los trabajadores son los principales responsables.
El decreto 1072 del 2015 les exige definir y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo, implementar el sistema de gestión, garantizar la afiliación a todos los trabajadores ARL, suministrar los equipos de protección personal sin costo e investigar todo incidente y accidente. El incumplimiento puede costarles hasta 500 salarios mínimos según la ley 1562 como multa. Los trabajadores tienen las obligaciones, ellos no son simples receptores, hay que aclararlo, tienen responsabilidades activas como cumplir la política de seguridad y salud en el trabajo, participar en capacitaciones y simulacros, reportar condiciones inseguras, utilizar correctamente los equipos de protección personal y participar en el COPAS. Y aquí entra algo muy importante, las habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo, que son claves para que la cultura preventiva funcione de verdad. Ahora sigamos al Estado colombiano. Este actúa de tres diferentes formas: regula a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, inspecciona a través de los inspectores de trabajo y opera el Sistema General de Riesgos Laborales a través de la ARL, que son el brazo técnico del Estado en las empresas. Y por último, los organismos internacionales como la OI, la OMS, la CAN y la ISO, que establecen los estándares globales, asesoran a los países y generan normas de referencia que Colombia adopte en su propia legislación. Pregunta 7. Desafíos y retos de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. La inteligencia artificial está transformando, digámoslo de esa manera, el mundo del trabajo a una velocidad impresionante, y eso trae oportunidades pero también trae riesgos nuevos que el sistema de prevención todavía no sabe cómo gestionarlo del todo. El primer reto es la brecha digital en Colombia. Mientras algunas empresas grandes ya usan inteligencia artificial para monitorear riesgos en tiempo real, la mayoría, por lo menos de las MIPYME y los trabajadores del sector informal, quedan completamente excluidos de esos beneficios. Eso genera una desigualdad enorme en términos de protección. El segundo es la infraestructura y la capacitación. Implementar inteligencia artificial en SST requiere inversión significativa. No basta con tener tecnología si nadie sabe usarla de forma segura y responsable. Y tercero, y esto es algo que no siempre se discute, que es la dependencia excesiva de la automatización. Puede reducir la supervisión humana, lo que paradójicamente aumenta algunos riesgos. Además, el monitoreo constante de algoritmos genera estrés, agotamiento, problemas de salud mental. Estar permanentemente vigilado por una máquina es una fuente de presión psicosocial que todavía no está bien regulada. Y por último, el reto más profundo es el cultural, que tanto empleadores como trabajadores entiendan la inteligencia artificial, participen en su implementación y exijan que se use de manera ética. Entonces, conclusión: la prevención de riesgos laborales no es un tema, digámoslo, burocrático, ni un simple requisito legal. Es el resultado de siglos de lucha de trabajadores que exigieron ser tratados con dignidad. Cada tragedia histórica que revisamos hoy, desde el incendio de los Trinch hasta el colapso de la Rana Plaza, nos recuerda que cuando no hay prevención hay vidas que se pierden. Las teorías administrativas que nos mostraron que la forma en que las organizaciones se gestionan determinan directamente qué tan seguro es trabajar en ellas. Colombia tiene un marco normativo sólido, que es el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312, y mirando al futuro, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede salvar vidas si se usa bien. Entonces, como futuro administrador en seguridad y salud en el trabajo, creo que nuestra responsabilidad es precisamente esa: construir entornos de trabajo donde la seguridad no sea un trámite sino una convicción. Y con eso finalizaría mi exposición en el día de hoy. Quedo atento y muchísimas gracias por la atención prestada.